Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro video de mí, el basado. El día de hoy, y como le dice el título, les voy a hablar acerca de la Revolución Francesa. Este video lo dividiré en tres partes. Uno en la que explico por qué se causó la revolución, otra en cómo era la revolución como tal, y por último las consecuencias y resultados de esta revolución. Ahora, dicho esto, podemos empezar. Para empezar, se me ocurrió la gran idea de que en vez de ponerles una pantalla negra por 6 minutos seguidos, les pondré un video de fondo. Este video es un juego, así como lo hacen los youtubers básicos de críticas. Sin embargo, este no es cualquier juego. Por aquel que no lo conozca, Assassin's Creed es una saga de videojuegos acerca de un creador de asesinos, los cuales luchan por la libertad de la humanidad, de creencias y básicamente todos los derechos humanos y morales. Algo característico de esta saga es que exploran diversas épocas en la historia, desde el Antiguo Egipto hasta la Revolución Industrial. Como no, también hay un juego acerca de la Revolución Francesa, el cual nos sitúa en Francia y nos relata acontecimientos importantes tales como la toma de la Bastilla, la ejecución del rey Luis XVI y también nos ambienta en cómo se vivía la revolución en esas épocas, con sus protestas y métodos de vida. Entonces me sirve como vídeo de fondo. Ahora pasando a lo que vendría siendo la revolución, tomamos el primer tópico, que vendría siendo ¿por qué se causó? Bueno, para empezar, la revolución se causó dado que en esas épocas el promedio de la población había tenido un aumento intelectual, es decir, que no eran tan crédulos, por lo que la clase social más baja y a la vez más numerosa, es decir, los campesinos, se rebelaron cuando en junio de 1789 tomaron la Bastilla, una prisión que se usaba para aquel que esté en contra del gobierno y de las monarquías sea encarcelado. Esta prisión era también un símbolo de poder del gobierno, por lo que era una buena manera de empezar. Y también con la toma de la Bastilla, los rebeldes se armaron de armas y pólvora, para después degollar la cabeza de los generales franceses que se encontraban en ese entonces en la Bastilla. También estaba muy de moda poner esas cabezas en una picota, para así protestar, por así decirlo. De hecho, ahora mismo estoy en lo que vendría siendo la Bastilla. Como podrán ver, hay gente protestando, pero de hecho toda esta gente son campesinos o básicamente la clase social más baja. Esto se puede saber por sus vestimentas, ya dado que son muy viejas y no son tan finas que digamos. Por ejemplo, ahora mismo están sacando a uno que sí tiene ropas finas y por ende es de una clase social más alta, de la nobleza, de la burguesía, pero básicamente tiene más privilegios. También en estas protestas era normal ver este tipo de gente sobre una madera, que son básicamente los que lideran a toda esta marcha. Como se podrá ver, hay una persona ahí que tiene una cabeza en una picota. Básicamente esta es la moda que les decía antes. Me voy a adentrar en la Bastilla para que la vean y así les cuento cómo funcionaba esta prisión. Desde que se inauguró en el siglo XII se usó como una fachada de prisión. Pero, ¿por qué digo fachada? Pues cuando había un problema entre las familias ricas y se les tenía que mandar a juicio, estas familias preferían entregarse a la Bastilla y así no manchar el nombre de su familia, sacando cosas a la luz. Para estas personas la Bastilla no era tan malo, dado que hasta se les permitía llevar muebles, sirvientes y básicamente funcionaba más como un apartamento que prisión. Sin embargo, si prestas atención al video, aquí se ve a la Bastilla con cárceles pobres. Y esto se debe a que estamos ambientados en 1795 y la Bastilla empezó a usarse como prisión de rebeldes en contra de las monarquías desde 1780. Cabe recalcar que la Bastilla fue demolida manualmente, ladrillo por ladrillo, hasta que desapareció completamente en 1306, después de 17 años de demolición. Actualmente, en 2022, en la Plaza de la Bastilla de París, se encuentra este monumento haciendo referencia a la localización de la Bastilla antigua, ¿no?
Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar la Bastilla, no demolida completamente, sino cómo iba la demolición desde otro ángulo. What's been happening in your world? What have you... En esta parte del video me centraré en desarrollar cómo se vivió en estas épocas entre 1789 y 1799, cómo eran las manifestaciones, cómo era un día normal y básicamente todos los sucesos importantes que dejó la revolución. Bien, para empezar hay que recalcar que las manifestaciones, las protestas y las quejas del pueblo no se oían en las calles normales, es decir, nadie protestaba aquí. Esto porque no se llamaría mucho la atención, por lo que se protestaba en las arquitecturas más significativas, como ya les mostré, en la Bastilla, en la Catedral de Notre Dame, en los palacios de Versalles y después en el de las Tullerías, con la mudanza del rey Luis XVI. El Panteón también fue otro lugar, sin embargo, por las calles comunes y corrientes, si bien se oía hablar de la revolución, no había protestas como tal. También hay que recalcar que en la revolución ha habido dos líderes principales, uno era Robespierre y otro Danton. Desde que el rey fue asesinado públicamente en la guillotina, el poder recayó en estos dos líderes, más exactamente el poder ejecutivo, es decir, la presidencia. Sin embargo, a pesar de la muerte del rey vino la peor parte de toda la revolución, dado que Robespierre, al ser líder de los jacobinos y ahora un héroe de la revolución, mandaba la guillotina a alrededor de 40.000 personas al día. Esto, según él, por actos antirrevolucionarios, pero simplemente era por crímenes menores. El otro líder, Danton, murió en la guillotina por orden de Robespierre. Esto porque Danton buscaba una manera de regir Francia sin violencia, cosa que Robespierre no aprobaba. La muerte de Danton hizo ver a los franceses que Robespierre era un rey del terror, y fue en julio de 1794 que fue la guillotina. Con esto los jacobinos cayeron. Esto lo recalca muy bien el juego, dado que básicamente solo hay un error en cuanto a la cronología, dado que en el juego de Assassin's Creed nos dicen que Robespierre fue a la guillotina y un día después cayó los jacobinos o la casa jacobina, cosa que no es así, dado que si bien Robespierre murió en 1794 en julio, pues los jacobinos cayeron totalmente en noviembre de ese mismo año, pero igual sirve como referencia. También hay que recalcar que con la muerte de estos dos personajes, como ser Robespierre y Danton, pues se reescribió un año después, en 1795, el modelo de organización del Estado. El poder ejecutivo, es decir, la presidencia, como hoy lo conocemos, iba a estar repartido en 5 personas. El poder legislativo iba a estar dividido en 2 cámaras, la de diputados y la de senadores. Este modelo devolvió la pobreza a Francia. Sin embargo, 4 años después, la Revolución Francesa terminó cuando en 1799 Napoleón Bonaparte hace un golpe de estado y toma el control del poder ejecutivo, por lo que se vuelve presidente, o como en esa época lo llamaban, emperador. El resultado de la revolución fue que se dio la Declaración de Derechos del Hombre, es decir, una declaración que dice que todos los hombres somos iguales, nadie nace con más privilegios que otro y básicamente 17 artículos que desarrollaban estos derechos. Cabe recalcar que la Revolución Francesa acabó con las monarquías absolutistas, es decir, una en la que todos los poderes que hoy conocemos como ejecutivo, legislativo y judicial se sostenían en solo una persona, el rey.
Esta revolución trajo el sistema de órganos gubernamentales, un sistema mucho más justo, equilibrado y organizado. Además de que esta revolución influyó en todo el mundo, tanto en las monarquías de Europa como en las revoluciones independentistas de Latinoamérica. Esta, junto a la Revolución Americana, fueron los pilares que crearon la sociedad actual, tal y como la conocemos. Conclusión: España superior a Bolivia.